Bueno, vamos a llegar acá a grabar. Perfecto. El día de hoy vamos a continuar la conversación que veníamos sosteniendo desde la semana pasada alrededor del Mashiach. Para eso vamos a dar algunos pasos atrás para poder conectarnos con la línea argumentativa que traíamos. Recuerden ustedes que el encuentro pasado estábamos refiriéndonos en concreto a un tema que muchas veces genera confusión un poco, que es el tema de la era mesiánica. Una cosa es el Mashiach y otra cosa es la era mesiánica. Van de la mano, pero son dos cosas totalmente diferentes. Estábamos comentando precisamente que la era mesiánica suponía el sentido final de un proceso histórico que iniciaba con la creación. Es decir, que iniciaba con Adán Rishon, Adán el primer hombre y Java, y que de ahí en adelante prácticamente el mundo y su historia sería la historia de un proceso permanente de corrección. ¿De corrección de qué? De corrección de una ruptura por una parte y una mistura por otra parte. Hay una ruptura en el momento en el cual hay un alejamiento de la presencia divina de la creación en la cual él, digamos, que él hace. Hay un alejamiento de la presencia del Eterno, de este plano de la creación, haciendo, por tanto, su presencia mucho menos evidente que antes. Es decir, que en la antigüedad, analizar o buscar o entender la dimensión espiritual del mundo era algo mucho más sencillo. Pero precisamente conforme ha pasado la historia y el ser humano se ha afianzado en el pecado, cada vez más la presencia divina se aleja. Y esto conlleva precisamente a que el ser humano desprevenido crea que se encuentra frente a un mundo desprovisto de Dios. La perfección de la creación se presenta precisamente cuando se supera esta ruptura y nuevamente vamos a poder contemplar la presencia de Dios en su creación. Pero adicionalmente comentábamos que el pecado de Adán Rishon, de Adán el primer hombre, también había tenido que ver con una mistura. Adán combina lo bueno con lo malo. Hay una mixtura en el momento en el que él come del árbol del bien y el mal, y esa mixtura precisamente es la que va a generar la necesidad de que el ser humano en este plano haga un trabajo espiritual por nuevamente tratar de separar lo bueno de lo malo. Entonces el pueblo de Israel tiene un llamado muy especial en este objetivo. El pueblo de Israel a través de sus bendiciones, por ejemplo, a través de esa santidad, que no es más que apartarse, por ejemplo, con una dieta especial, con una serie de prácticas especiales, con una serie de fiestas o festividades especiales, lo que hace precisamente es traer nuevamente esa división de lo bueno y lo malo, o si se quiere, más bien, rescatar las chispas de pureza de contextos de impureza. Esa tarea en la cual está todo judío, está todo el pueblo de Israel inmerso, esa tarea será perfeccionada justamente en lo que vamos a denominar la era mesiánica, según Rab Haim Luzzatto. La era mesiánica es la etapa del perfeccionamiento de la creación. Luego entonces hay una reconciliación con el Creador plena. Y por otra parte vamos a poder contemplar de forma clara, digamos, la dimensión espiritual de nuestro mundo, de nuestra existencia. Y es por eso que un rabino tan importante como el Rebbe de Chabad plantearía que en la era mesiánica la guerra será tonta y la idolatría también será una tontería. Y será tonta la guerra porque entenderemos que atacar a otro ser humano es también un ataque contra nosotros mismos y contra Israel. Y al mismo tiempo vamos a entender que la idolatría es tonta, precisamente por lo que comentaba hace un momento, porque la presencia del Eterno será evidente.
En ese orden de ideas, estamos hablando de una era en la cual hay una gran promesa, ¿cierto? Sin embargo, es una era en la cual también hay varias opiniones encontradas, hay varias tendencias, hay varias perspectivas o varias interpretaciones, algunas de ellas contradictorias entre sí. Es por eso que hemos sostenido que es necesario entrar a esclarecer un poquito el camino o el orden de los sucesos a la luz de los pasajes bíblicos, talmúdicos, midráshicos y el Zohar, ya que el excesivo uso de alegorías en estos textos, digamos que son textos propios de las fuentes del judaísmo, el uso excesivo de alegorías conlleva a que una mala interpretación sea muy fácil. Entonces hay que tener mucho cuidado con la manera en la cual leemos estos textos, y la mejor manera, por tanto, como recomiendan los rabinos, para aproximarnos a la comprensión profunda del judaísmo es precisamente a través de la halajá. Todos estos textos, todos estos comentarios, de una u otra manera terminan sirviendo de fundamento de base para la construcción de un sistema halágico particular. Cuando hablo de un sistema halágico me refiero a un conjunto de leyes, a un conjunto de reglas establecidas por los sabios. Este conjunto de reglas, este conjunto de leyes, se denomina halajá, va a ser un conjunto de reglas o leyes referidas al Mashiach. O sea que el Mashiach en el judaísmo también es objeto de regulación. Hay un conjunto de halajot que conforman, digamos, lo que es y también lo que no puede ser considerado Mashiach. Entonces también la halajá entra a salvarnos, digamos, de ese mar de alegorías. La halajá de forma muy concreta entra a decirnos, con base en todas estas fuentes, el Mashiach tiene que hacer esto, esto y esto. Si no hace esto, no puede ser considerado Mashiach. Esa es la halajá. Y una de las cosas que viene a hacer el Mashiach, ya vamos a ir a eso más adelante, será precisamente en guardar y en permitir que todo Israel guarde la Torá, tanto oral como escrita. Es decir, el Mashiach no será un caraíta, una persona que desconozca la autoridad de los sabios. Al contrario, el Mashiach vendrá a perfeccionar el servicio, a perfeccionar nuestra abodá Hashem, nuestro servicio al Creador, a partir precisamente de una comprensión profunda e íntima de la halajá, de la ley judía. Y una vez adelanto, en la época del Mashiach las mitzvot permanecerán. Algunas fiestas serán reemplazadas por otro tipo de festividad, pero las halajot permanecerán. ¿Por qué las mitzvot permanecerán? Porque las mitzvot son los preceptos. En el judaísmo hay un total de 613 preceptos que Dios nos dio. No combinarás carne con leche, por ejemplo. En la época del Mashiach, esa mitzvah permanecerá. Todo judío entenderá la importancia de no combinar carne con leche y lo hará con mayor cabaná, lo hará de una forma más perfecta que la que lo hacemos algunos judíos aún hoy, por falta de comprensión, por falta de análisis del sentido último de los preceptos, de cada uno de los preceptos. Sin embargo, venía comentando que en las fuentes hay tesis que se contradicen, ¿verdad? Hay interpretaciones que se contradicen. Uno de estos temas es precisamente si la era mesiánica vendrá con milagros o no. El encuentro pasado conversábamos precisamente sobre este punto y decíamos que algunos sostienen que la era mesiánica vendrá con milagros, con fundamento en un libro que es Daniel 7:13, donde dice: contempla uno como hijo de hombre vino con las nubes del cielo. O sea, se está hablando de un hombre que viene cargado de milagros, que viene con las nubes del cielo. Pero por otra parte encontramos al profeta Zacarías, quien en el capítulo 9, versículo 9 señala: contempla, tu rey viene a ti humilde, cabalgando sobre un asno, cabalgando sobre un burro. Este pasú de Zacarías
nos habla de que el Mashiach viene de una forma bastante simple, una forma bastante ordinaria, bastante común. Entonces pareciese contradecirse lo que plantea el profeta con lo que plantea el libro de Daniel. Sin embargo, el Talmud entra a dirimir esta controversia y, consciente de la tensión que hay entre las dos perspectivas, señala de que puede venir de una o puede venir de la otra forma. Si somos dignos de milagros, será milagrosa la era mesiánica. En caso contrario, la era mesiánica sobrevendrá de manera natural, tal cual como lo enseñan los sabios en el Masejet Sanedrín, página 98a. Luego, entonces, el tema de los milagros es un tema bien complejo y así lo va a plantear el Rambam. Los milagros no son algo que podamos tomar a la ligera. Ya vamos a ver por qué. Decíamos en la clase pasada que el libre albedrío es uno de los ingredientes fundamentales de la creación y que, por tanto, presenciar un milagro, una persona que presencia un milagro, es una persona que de cierta manera puede verse afectado su libre albedrío, porque esa manifestación del poder de Dios será tan grande como un milagro. Por lo general se define como una ruptura o suspensión de las leyes de la naturaleza. Un milagro es una cosa tan increíble que te lleva o que te arroja a creer, te obliga a creer. Y no se trata de que te obliguen a creer, porque usted tiene libre albedrío. Uno de los pilares de la creación es el libre albedrío. A eso vinimos precisamente a este mundo, a utilizar nuestro libre albedrío en el marco de nuestro trabajo espiritual, de nuestro crecimiento espiritual. Pero entonces, ¿los milagros cuándo ocurren? Es la pregunta. Los milagros ocurren principalmente, señala el Masejet Berajot, en circunstancias donde la fe de la persona, la emuná, esa fidelidad de la persona al Creador, no se ve afectada por el milagro. Es decir, son momentos en los cuales, gracias al milagro, tú no crees más, sino que para ti es algo apenas natural que el Dios al cual tú sirves, que es el Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios tiene la capacidad de hacer una cosa que está más allá de la naturaleza. Para ti es apenas razonable, para ti es algo apenas obvio. Luego, entonces, la fortaleza de fe es la garantía de que la persona pueda contemplar milagros en su vida, según lo enseñan los sabios. Sin embargo, Rab Gamaliel en Masejet Shabbat 30b nos hablaría de que los milagros pronosticados en la era mesiánica, algunos de ellos, por ejemplo, la eliminación del trabajo, que es la maldición de Adán, las uvas del tamaño de huevos, los granos de trigo del tamaño de un puño de una persona, este tipo de milagros no van a involucrar un cambio sustancial en las leyes de la naturaleza. Pero entonces lo que Rab Gamaliel está sosteniendo en el Talmud, Masejet Shabbat, el Masejet es el tomo de Shabbat, en la página 30b, lo que nos está sosteniendo básicamente es que habrán cosas que parecerán increíbles a nuestros ojos, pero que será producto precisamente del conocimiento que el hombre va a tener de la naturaleza, del funcionamiento de la naturaleza. Por ejemplo, hace algunos años era prácticamente considerado brujería o un milagro que una persona pudiese llamar a otra, hablar en tiempo real desde Colombia a Japón o a la China. Eso era algo impensable. Hoy por hoy es una realidad. Antes era impensable que un fenómeno pudiera ser contemplado al mismo tiempo en todas las partes del mundo. Entonces, cuando los sabios hablan de que el Mashiach podrá llegar a todos en el mismo tiempo, para nosotros es algo increíble. Para nosotros eso, sobre todo para ellos es algo increíble. Para los sabios del siglo II era algo increíble. Del siglo II de la era común. Eso era un milagro. Pero para nosotros, pues fácilmente aquí estamos conversando con personas, algunas que están en Cartagena, otras en Bogotá, otras en Alemania, otras en Cúcuta. En tiempo real estamos conversando.
Entonces, es a eso lo que apunta precisamente Rab Gamaliel, de una forma profundamente, digamos, con una sabiduría increíble. Señala de que el ser humano va a poder realizar estos milagros sin modificar las leyes de la naturaleza, sino a partir del conocimiento íntimo del funcionamiento del mundo. Y señalábamos que este tipo de planteamientos no son extraños dentro de las fuentes judías. El Zohar, por ejemplo, predijo que en el año 600 del sexto milenio las puertas de la sabiduría de lo alto y las fuentes de la sabiduría inferior serían abiertas. Y precisamente el año 5600, que es el año al cual el Zohar hace mención, recordemos también que el Zohar es un libro escrito en la época de los Tanaim, en la época de los Tanaítas, que era una generación de sabios que vivió la destrucción del templo de Jerusalén. O sea, estamos hablando de siglo I de la era común. Entonces, ahí en esa época escribe el rabino Shimon Bar Yochai, escribe las enseñanzas del rabino Shimon Bar Yochai, y eso es lo que constituye el Zohar. Y desde esta época se señala que en el 5600 sucedería una cosa increíble, y en el 5600 empiezan precisamente todos los desarrollos científicos asociados con la revolución industrial. El 5600 es el año 1840 de la era común. Entonces, por eso podemos sostener que si bien los milagros tecnológicos de la era mesiánica serán espectaculares, no menos espectaculares serán los cambios que a nivel social van a presentarse. A nivel social, vamos a encontrar cambios bien interesantes, como por ejemplo la paz entre las naciones. Esa es una promesa que está en el profeta Isaías, donde dice que sus espadas serán convertidas en herramientas de arado. Luego, entonces, los cientos de billones de dólares dirigidos a la guerra serán dirigidos al perfeccionamiento de la sociedad. Y hay una profecía en la cual se dice que también todo el mundo tendrá pan en su mesa. Luego, entonces, el hambre podrá desaparecer de la faz de la tierra. Quizá ahora mismo lo vemos lejano, pero entendemos hoy de qué forma eso pudiera ser posible. Pues de los billones de dólares que cuesta la industria militar que se dirige a la creación de alimentos, sin lugar a dudas puede erradicarse el hambre del mundo. Por lo que la energía que se desata en una bomba, en una ojiva nuclear, es posible iluminar una ciudad entera por cientos de años. Sin pagar luz, ya que todo el mundo tendría electricidad. Es decir, sabemos cómo hacerlo hoy. En el pasado la gente quizás decía, esto es bastante confuso, suena imposible, suena improbable. Hoy decimos, es posible, pero improbable. ¿Improbable por qué? Porque el corazón de los hombres ahora mismo sabemos que está dirigido hacia la acumulación, hacia la guerra, precisamente porque no ha llegado la era mesiánica. No ha llegado la era mesiánica. Algunos de los cambios más radicales de esta era se darán como resultado de la abolición de la maldición de Adán. Ya la persona no va a tener que trabajar para poder consumir su alimento y va a poder dedicarse de forma más plena al servicio del Eterno, a la tefilá, a la oración y al estudio de Torah. Con la mujer se irá mucho más lejos, ya que con el fin de la maldición de Java, el estatuto de la mujer cambiará, el estatus, perdón, de la mujer cambiará, y la mujer va a poder tener, digamos, cada vez más derechos, cada vez más garantías, y va a poder liberarse cada vez más del sufrimiento asociado, por ejemplo, con el parto. Porque Dios, dice algunos que es una forma de interpretar, porque Dios creará una cosa nueva, una mujer cortejará a un hombre. Luego, entonces esa idea o esa visión de la mujer como mujer supeditada al varón, pues comienza a replantearse un poco. Y la mujer cada vez va a comenzar a tener más protagonismo, también al interior de la realidad social, de la cotidianidad social. Estos cambios generarán un gran trastorno social. Eso también está escrito y esto es un consenso en los sabios. Digamos, todos coinciden en este punto, que todos estos cambios que se van a generar en la era mesiánica van a generar un trastorno social tan profundo que va a generar un gran sufrimiento entre las personas. Y a menudo se asocia esta interpretación de los sufrimientos de la era mesiánica, sobre todo del origen de los inicios de la era mesiánica,
con los dolores de parto del Mashiach, el Blei Moshiach. Esos dolores de parto van a traer, digamos, una serie de sufrimientos sobre el mundo, guerra sobre el mundo, porque habrá personas que se resistirán a estos cambios, habrá personas que insistirán en mantener una estructura social o una visión del mundo que la era mesiánica llega a abolir. Y esto precisamente es lo que va a desembocar o lo que va a originar la sublevación y los grandes cataclismos sociales que algunos rabinos entienden que antecederá la llegada del Mashiach. Si el Mesías viene con milagros, esta etapa dolorosa podría evitarse. Pero si viene de manera natural, es decir, si viene de la forma en la cual el profeta Zacarías nos comenta, de una manera natural, de una manera cotidiana, sin lugar a dudas, dicen los rabinos, prácticamente serían inevitables estos dolores de parto. Pero entonces depende de los méritos de nuestra generación. Depende de cada Shabbat, depende de cada bendición que la persona haga cuando va a comer, depende de cada lavado de manos. Cada cosa que hacemos de esas cosas que acabo de mencionar son ahí un granito de arena que estamos poniendo para poder ser dignos de ver al Mashiach llegar en una era colmada de milagros. Ojo, el Mashiach viene en una era colmada de milagros. No quiero decir que el Mashiach viene haciendo milagros. En ninguna parte se dice que el Mashiach tiene que hacer milagros. Sabemos que va a haber milagros en la era mesiánica, pero los milagros pueden venir, por ejemplo, por parte de los profetas, que tiene que estar restablecida la profecía para esos tiempos. Y el profeta sí debe mostrar pruebas de su capacidad y de su conexión con el Creador. El profeta puede hacer los milagros de los cuales se hace mención. No el Mashiach. No hay necesidad de que el Mashiach haga los milagros. Ya vamos a ver de dónde aprendemos esto. Una de las tradiciones más importantes sobre la era mesiánica corresponde al retorno de la diáspora y el repoblamiento de la tierra de Israel. Este planteamiento tiene algunos matices. Hay algunas comunidades, por ejemplo, que insisten en sostener que este repoblamiento de Eretz Israel, de la tierra de Israel, no se produce sino hasta tanto el Mashiach sea reconocido. Sin embargo, sabemos, este es el grueso de la opinión de los Jajamim, que para que la profecía retorne a Israel, la mayor parte de los judíos deben vivir en Israel. Y se necesita profecía para que el Mashiach también sea reconocido como Mashiach. Entonces, por eso digamos, ahí tenemos como una tarea interesante. Decimos, la mayoría tiene que estar, no todos, pero por lo menos la mayoría. En la actualidad, ciertamente la mayoría de los judíos viven en Israel. 6 millones de judíos, según vi hace poco. 5.500.000 viven en Estados Unidos, o sea, casi igual población. Entonces es necesario, digamos, comparativamente Israel tiene más judíos que otras naciones, pero a nivel global, digamos, el grueso de los judíos sigue viviendo fuera de Israel. En la medida que esto vaya superándose, que esto vaya cambiando, sin lugar a dudas, la tierra de Israel gozará, digamos, de una mayor fortaleza espiritual. Y se superará la diáspora y el repoblamiento de la tierra de Israel también traerá consigo, digamos, el aceleramiento de la era mesiánica, detrás Hashem con milagros. Y dentro de esa era mesiánica, la llegada por fin del Mesías. Antes que se me pase un punto, acá creo que es importante añadirlo. El tema de la diáspora y el repoblamiento de Israel, decía que es un tema que genera bastante polémica entre algunos sectores, que incluso llegan a oponerse a la existencia del Estado de Israel, en atención precisamente a este tipo de profecías. Sin embargo, el Rambam y otros sabios insisten en que no puede interpretarse de esa forma, que muchas veces es posible que algunas de las cosas que el Mashiach venga a hacer, otra persona las haga antes de su llegada. Y que por tanto el Mashiach simplemente venga y termine de hacer la obra. Pero ya está avanzado, ya hay una tarea avanzada. Les pongo un ejemplo.
El Mashiach tiene que reconstruir el templo, el Beit Hamikdash, el sagrado templo de Jerusalén. Dice Rambam que será reconstruido en su lugar. O sea que es exactamente en ese lugar donde tiene que construirse el templo de Jerusalén. Donde está ahora mismo el Kotel, el muro, lo que llaman el muro de los lamentos. Entonces, ahora en la actualidad hay un grupo de rabinos, de sabios, que han establecido, digamos, han compilado todas las alajot de cómo es el servicio en el templo, de cómo es el espacialmente el templo, de cómo es la menorá del templo, de los utensilios del templo. Es decir, tienen todo prácticamente listo, simplemente que alguien que el Mashiach venga y disponga el inicio de la tarea. Entonces, uno no puede decir, es que ya tenía todo fácil. No, es que la tarea se perfecciona cuando Él llegue. Antes podemos avanzar. Por ejemplo, repoblando la tierra de Israel, por ejemplo, estudiando las halajot y todo lo referente al Beit Hamikdash. Por ejemplo, un gran general que vaya acabando en las batallas que el pueblo de Israel enfrente, vaya derrotando a los enemigos. Eso también va a ser algo meritorio, porque cuando Él venga va a ser menos enemigos que los que queden por destruir. O sea, con esto quiere decir que Él no lo tiene que hacer todo. Él va a hacerlo todo, pero puede que haya algunas cosas que ya estén avanzadas. Así lo enseña Rambam. Entonces, continuando con esto, podemos sostener que este repoblamiento de la tierra de Israel, que tiene uno de sus fundamentos precisamente en la idea de Ezequiel 36:8, donde dice: pero ustedes, montañas de Israel, harán brotar ramas y producirán su fruto para mi pueblo Israel, pues está por venir. O sea que el pueblo está por llegar y que Israel está preparada para recibir a su pueblo. Esto se conecta directamente con el retorno a la profecía de Israel, como lo venía comentando hace un momento. Siendo que a la luz de las profecías es el profeta Eliyahu, quien anuncia la llegada del Mesías. La profecía solo puede existir en la tierra de Israel cuando está habitada por la mayoría de los judíos. Esto quiere decir que los judíos tendrán que vivir en la tierra de Israel antes de que el Mesías o el Mashiach sea reconocido y empiece la era mesiánica. O sea que esos deseos que siempre hacemos en Rosh Hashanah y en varias fiestas del próximo año en Israel, en Pesach, el próximo año en Israel, este tipo de deseos son algo más simplemente que una costumbre. Ese tipo de deseos que el judío se dice a la familia, que se dice con los otros comunitarios, con su rabino, denota precisamente que estamos vinculados a uno de nuestros principios de fe, y es la certeza de que el Mashiach vendrá. Recuerden que lo que hablamos en la clase pasada es uno de los 13 principios de fe, creer que el Mashiach vendrá. Es necesario creer que el Mashiach vendrá. Si un judío no cree que el Mashiach vendrá, es un hereje, porque aquel que desconoce uno de los 13 principios es considerado un hereje. Eso es todo judío, sea consciente o no. Cuando dice cosas como el otro año en Israel, está conectándose directamente con una profecía según la cual llegará el momento en el que todo el pueblo de Israel esté en el Israel. Y que ese momento será el momento clave para la venida de la profecía y con ella el anuncio de la llegada del Mashiach. Quiero compartir con ustedes este texto de Rambam, el libro de Yad HaZaká, brazo fuerte. En las halajot de Teshuvah 9:2 señala: y sucederá al final de los días que la montaña de la casa de Dios se empinará sobre las otras montañas y se elevará muy por encima de las colinas, y todas las naciones vendrán corriendo a ella. Y mucha gente vendrá y dirá: vengan, vamos a la montaña de Dios, a la casa del Dios de Jacob, y Él, el Mashiach, nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus caminos. Eso dirán las otras naciones, porque de Sion fluirá la Torá y la palabra de Dios de Jerusalén. Y Él, el Mashiach, juzgará entre las naciones y decidirá entre los pueblos. Y entonces transformará su espada en herramienta de arado y sus lanzas en hoces. Nación no levantará espada contra nación, ni practicarán
más la guerra. De esta manera, claramente Rambam nos está mostrando dos detalles. Primero nos está hablando de la era mesiánica, nos está hablando segundo, vinculado a esto, del protagonismo del Mashiach dentro de esta era, pero nos está dando luz de otra cosa. Y es que el Mashiach no solamente es importante para el pueblo de Israel. El Mashiach viene del pueblo de Israel para el pueblo de Israel, pero en su tarea, en su labor de corrección espiritual, va a corregir a la creación entera. Va a permitirnos a nosotros participar de esa corrección. Va a permitirnos a cada uno de nosotros guardar cada vez niveles más altos de Torah. Y cuando el pueblo de Israel guarda Torah de forma rigurosa, lejumbra, de forma exacta, cuando el pueblo de Israel logra eso, la corrección del mundo llega. Y eso es bendición para las naciones. Y aún las naciones, todas las naciones, también son Benei Adán, son Benei Noah, son hijos de Adán, son hijos de Noé. También es su Dios. También es su Dios el que se acercará a este plano de la realidad. Y todas las naciones podrán reconocer la grandeza y la majestuosidad del Creador. Y por tanto van a reconocer que en la palabra del Mashiach, en su consejo, en su direccionamiento, habrá sabiduría, sabiduría de Dios. Entonces, frente a la pregunta, ¿cuál es la importancia del Mashiach para las demás naciones? Aquí está Rambam nos da la respuesta. Habrá paz, habrá consejo, habrá juicio. El Mashiach podrá emitir conceptos en relación a disputas de las demás naciones. Y sobre todo habrá consejo, porque habrá un conocimiento pleno de la palabra del Creador sobre toda la tierra. Hay otro fragmento de Viadas acá que quisiera compartir con ustedes. En concreto, las alajot del Mashiach se encuentran en la parte del libro de Rambam que se refiere a reyes. Por eso dice Ilhot Melachim, son las leyes de los reyes. Entonces, por supuesto, porque para Rambam, y esto es claro, dice, para Rambam es claro que el Mashiach es un rey, es el rey Mashiach. Es un rey. El rabino lo dijo hace un momento, recordando los comentarios que hicimos la sesión pasada. Mashiach significa ungido. En el pueblo de Israel, según la tradición, se ungen los reyes. Todos los reyes fueron Mashiach porque todos los reyes fueron ungidos. Aún los malos. Sabemos que va a ser un rey bueno porque viene de la línea de David, viene de la línea de Shlomo. El Mashiach va a ser un gran rey del pueblo de Israel. Pero igualmente se ungía el Cohen Gadol, se ungían algunas cosas del templo. Entonces, ese acto de ungir con aceite es lo que traduce la palabra Mashiach. Y por supuesto, al que unge es al rey, y por eso el Rambam ubica todas las leyes relacionadas con el Mashiach en el libro referido a reyes. Dice el Rambam, si aparece un rey de la casa de David que guarda Torah y Mitzvot, o sea, que el Mashiach es una persona observante de la Torah. Es lo primero. Vamos por partes. El Mashiach dice, si aparece un rey de la casa de David, el Mashiach viene de la casa de David. Es lo primero. Y en concreto de una línea, que es la línea de Shlomo, su hijo. Shlomo Amelech. Shlomo es el rey Salomón. De esa línea, que es la línea del reinado, de esa línea viene el Mashiach. Un hombre que nace de esa línea. Sabemos que en el judaísmo la madre da la judeidad. Judío es todo aquel nacido de vientre judío, de madre judía, pero la casa te la da el padre. La casa la da el padre, la simiente. La simiente define la casa. Entonces, es impensable que el Mashiach sea un hijo de Dios.
directamente de Dios con una mujer, a menos que Dios sea hijo de David. Pero como eso no es así, el Mashiach no puede ser hijo de Dios directamente, ni de paloma, ni de ningún tipo de entidad espiritual. El Mashiach viene de la simiente, del semen, de un varón del pueblo de Israel que proviene de la casa de David. Y no es cierto lo que algunas personas sostienen, de que cuando la persona adopta al otro entra en su casa. Falso. Porque si fuera así, un Cohen adopta a un Israel y como lo adoptó, ya también es Cohen, y ya mañana va a servir de sacerdote en el templo. No, no funciona así. No funciona así. No es cuestión de adopción. Es realmente cuestión, si se quiere, de genética, de linaje. Y es eso a lo que apunta esta primera idea de Rambam. Segundo, que guarda Torah y Misbot. O sea, que el Mashiach es un observante de la Torah, un Shomer Torah, Shomer Shabbat. Es una persona que guarda los preceptos. No es un judío asimilado, es un judío observante. Y dice, como la Torah escrita y la Torah oral. La pregunta es, ¿por qué Rambam se toma el trabajo de escribir esto? Es para cerrarle la puerta de una vez a los caraítas. Primero, aquellos que desconocen la autoridad de los rabinos, que son los que desarrollan la Torah oral. Pero más que eso, tiene otra razón. Y es que la Torah oral, dentro de la Torah oral, encontramos precisamente la halajá. Pero entonces el Mashiach no viene a hacer una nueva halajá, no viene a hacer nuevas misbot, sino que viene a cumplir la Torah, es decir, lo establecido por los hajamim, por los grandes sabios del pueblo de Israel, de cómo el judío debe llevar su vida. O sea que el Mashiach, cuando venga, usted no lo va a ver, como yo soy el Mashiach, sirve un chicharrón de cerdo, que me lo voy a comer. Eso no va a pasar. Eso es una prueba de que él no es el Mashiach. Porque no solamente guarda la Torah escrita, sino también la Torah oral. Las leyes del Kashrut, todas las guarda. Las halajot de Shabbat, todas las guarda. Y respeta, como lo enseña la Torah oral, el concepto y la voluntad de los hajamim, de los grandes rabinos. Y agrega, continúa Rambam, y logra que todos los judíos cumplan la Torah. Ahí hay otra cosa importante. Fíjese usted. El Mashiach no viene a cumplir la Torah de nadie. El Mashiach va a ayudarte a ti a que se despierte el fuego en ti para que tú camines en la halajá. Bien sea porque te va a explicar, por ejemplo, los preceptos de otra manera, o quizás simplemente a través de esos ejemplos tú vas a poder entender la importancia de llevar una vida ajustada a las misbot. Si un Mashiach, si una persona que dice ser Mashiach viene y dice que la Torah pasó, que él va a traer otra cosa, que él va a traer un nuevo pacto, que él va a traer algo distinto a lo que ya fue dado en el Sinaí, ya esa es una razón para entender que no puede ser el Mashiach. Añade lo siguiente, y que pelea la guerra del Eterno, porque a la luz de lo que hemos dicho anteriormente pareciera que el Mashiach es un rabino, un hasid, ¿no? Pero no, el Mashiach no es un rabino, por lo menos no un rabino normal, muy espiritual. No, el Mashiach es un general, porque tiene que ir a la guerra. O sea, el Mashiach es un guerrero. Y dice Rambam, posiblemente pueda ser el Mesías. Posiblemente, o sea que si la persona tiene todo lo que yo acabo de mencionar, dice Rambam, podemos empezar a ver si es el Mashiach. Todavía no estamos seguros. ¿Cómo si estamos seguros? Plantea Rambam.
Si hizo todo y tuvo éxito, o sea, todo lo anterior y tuvo éxito, y además, ya esto sí es una prueba infalible, construye, o sea, reconstruye el Bet HaMikdash, el sagrado templo de Jerusalén, en su lugar. Ha habido Mashiach en el pueblo de Israel que han reconstruido el templo, que han reconstruido un templo en otros lugares. En otros lugares. E interpretan esta expresión como, además, reconstruir el Bet HaMikdash en su lugar, como en el lugar del Mashiach. Y esa es así lo interpreta, por ejemplo, Chabad, ¿no? Chabad lo interpreta de esta manera. En realidad, en su lugar, no está hablando del lugar de Mashiach, sino está hablando del lugar del templo. Construye el templo en su lugar, a donde va el templo. Y el templo va donde todos sabemos, se encuentra ahora mismo una mezquita de la roca, creo que es. Una mezquita gigante. El Mashiach va a tener que resolver ese problema para poder construir en ese lugar el templo. Y va a reunir a todos los judíos en el Israel. Si no logró todo lo anterior, dice Rambam, si no logró todo lo anterior y es muerto, es decir, lo matan o se muere, no puede ser el Mashiach. Ya, ahí se acabó todo. No hay una segunda oportunidad, no hay un retorno, no hay una segunda venida de nada. No hay segunda venida. El Mashiach hará todo lo que tiene que hacer. El Rambam es claro. Y los sabios son claros en este punto, porque esto que estoy poniendo acá es un consenso que se ha construido alrededor de Rambam con los matices que he señalado de que esto ciertamente es lo que representa el Mashiach para Israel. O sea que el Mashiach va a tener que hacerlo todo, y si no lo hace todo, pues fue una gran persona que ayudó, que avanzó, digamos, la tarea del Mashiach, pero no es el Mashiach. Pero no es el Mashiach. Entonces, ideas claves con las que quiero ir cerrando. Primero, el Mashiach no necesariamente debe hacer milagros. Ya lo venía señalando anteriormente. Si bien la era mesiánica puede venir con milagros, dijimos, esos milagros puede que no estén en cabeza del Mashiach. Esto de Rambam lo explica de forma bien interesante porque toma como base a un falso Mashiach que tuvo el pueblo, que es Bar Kokhba. La experiencia de Bar Kokhba. Bar Kokhba fue considerado Mashiach por una generación de sabios del pueblo de Israel, quizá la generación donde hubo las mayores mentes, las mayores almas del pueblo de Israel. Es la generación de los Tanaim, que le venían a ser los sabios de la Mishnah. Esos son los sabios que todos, dice Rambam, todos estos hajamim, todos estos sabios consideraron que Bar Kokhba era el Mashiach. El Jajam Gadol de la época, Rabí Akiva, el hombre que Moshe en el Sinaí le dice a Dios, si viene un alma, Hashem, el Eterno, le presenta todos los grandes sabios que existirán en el pueblo. Y Moshe Rabenu en el Sinaí, cuando ve a Rabí Akiva, dice, ¿por qué no le diste la Torah a él? A un sabio como él, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a él? Y Hashem dice, es mi decisión y punto, que seas tú. Imagínense usted el tamaño de la autoridad espiritual de Rabí Akiva. ¿Y usted sabe qué hacía Rabí Akiva? Era quien le cargaba las armas, era el escudero de Bar Kokhba. Le cargaba el escudo y le cargaba las armas para que Bar Kokhba fuera a la guerra. Porque él decía, él es el Mashiach. Bar Kokhba no hizo ni un solo milagro. Era un general que participó en la retoma de Jerusalén. Los romanos habían tomado Jerusalén y Bar Kokhba estaba liberando Jerusalén. De una forma increíble. Con guerreros. Luchaban con tefilín puestos. Como el rey David. Bar Kokhba, que venía de David,
estaba luchando las guerras del Eterno, estaba repoblando nuevamente Israel. Se sabe que Bar Kokhba no hizo ningún milagro. Sin embargo, no solamente Rabbi Akiva, todos los Hajamim dijeron, él es el Mashiach. ¿Qué pasó? Aquí tenemos dos lecciones. Primero, no es necesario que tenga milagros, porque Bar Kokhba no tuvo y los grandes sabios dijeron, él era el Mashiach. Segundo, que si el Mashiach, el presunto Mashiach muere, la muerte de la persona es prueba de que no podía ser el Mashiach. Hay que mover el Mashiach. Entonces la pregunta es, ¿se equivocó Rabbi Akiva? De repente Bar Kokhba tenía el potencial para ser el Mashiach. Tenía un alma muy fuerte. Estaba en un momento clave de la historia del pueblo. Tenía el potencial para ser el Mashiach, pero tomó una decisión equivocada y murió. Muere, digamos, la persona muere por el pecado. Bar Kokhba pecó. Se dice, enseñan los sabios que los romanos no encontraban forma de acabar con él. Entonces lo que hicieron fue simular que un general romano llegaba a un sabio, a un anciano, y le decía un secreto. En realidad el general nunca le dijo nada, pero hicieron parecer que haya sido así. Los militares seguidores de Bar Kokhba fueron donde le dijeron, llegó un general a una aldea donde le dijo un secreto a un sabio, y Bar Kokhba mandó a traer al sabio. Y cuando Bar Kokhba le pregunta sobre el secreto, el sabio le dice, no me dijo nada. No me dijo nada. Bar Kokhba insiste, el sabio repite la misma respuesta. Bar Kokhba se llena de ira y patea, le pega una patada al sabio, al anciano, perdón, que seguramente era un sabio, y el anciano muere por eso. A él lo llaman, digamos, al orden. Mira lo que has hecho. Él dice, voy yo, o sea, no me importa, voy para adelante de la guerra. ¿Cómo si? Apoyo del cielo. Y murió. Algunos dicen que murió por una víbora, otros dicen que fue capturado por el ejército romano. Pero el tema es que murió. Y desde que murió, a mí dijeron, se murió ya, hasta aquí llegó. No fue. Pudo haber sido de pronto tenía la fuerza espiritual para hacerlo. Estaba ganando las guerras, venía de David, estaba repoblando, estaba reconquistando Jerusalén para retomar el templo y todo lo demás. Pero murió. Entonces, ese es como que el punto interesante. Entonces, es uno de los falsos Mashiach que hemos tenido. De los más interesantes, porque fue una persona que ciertamente, digamos, si los sabios dijeron que era él, era porque había muchas razones para pensar que él tenía un gran alma. Pero fíjense, no era el momento. Frente a la pregunta que muchas veces se hacen las personas, y sobre muchos judíos en conversaciones me la han hecho, es qué va a pasar con las mitzvot en la época mesiánica, qué va a pasar con los preceptos. O sea, el judío tiene 613 preceptos, ya lo comenté hace un momento, algunos positivos, otros negativos. Incluyen todas las dimensiones de nuestra vida. Es decir, una persona que se convierte al judaísmo es una persona que está aceptando que los sabios direccionen hasta los aspectos más pequeños de su cotidianidad. Eso es lo que hace una persona cuando entra a una conversión. Aceptar eso. Desde lo que haces al acostarte, lo primero que haces al levantarte, desde que abres los ojos, que te lavas las manos, o cuando vas al baño, cuando ves un trueno, cuando hueles algo rico, o sea, por todas las situaciones hay algo que hacer. El Mashiach no viene a abolir eso. Hubo un Mashiach terrible, un falso Mashiach terrible, que le hizo mucho daño al pueblo de Israel. Se llama Shabbatai Tzvi, de maldita memoria.
Este falso Mashiach llevó al pueblo incluso a practicar aberraciones sexuales, porque él sostenía que como él era el Mashiach en la era mesiánica, ya lo prohibido iba a estar permitido. Eso es lo que decía. Lo prohibido está permitido, y para eso tomaba una verajá, una de las picolas shahar que hacemos en la mañana para justificar esta tesis. Y corrompió a muchísimos judíos de Europa. Terminó convirtiéndose al Islam, y con él se fue un gran público, un gran número de judíos también a convertirse al Islam. Entonces, frente a esto precisamente, es que hacemos énfasis en que la Torá, tanto la oral como la escrita, no cambiarán. Simplemente los judíos perfeccionarán su servicio. Cabe la pregunta, ¿verdad? Cabe la pregunta, no la han hecho, pero cabe. Bueno, pues Mashiach va a ser sefaradí o ashkenazí. Para saber cómo debo proceder. Determinadas halajot nos comportamos de manera diferente. Yo creo que eso es lo de menos. Él, digamos, nos permitirá entender la belleza de las mitzvot. Tal cual como se habla del Arizal, que de una halajá, de una ley en específico, él lograba partir la cáscara de la ley y entrar a su núcleo, como una almendra. Decía, el estudio de la halajá es romper la cáscara para entrar al núcleo, para entrar a esa almendra, a ese tesoro que está dentro. De repente eso lo quiere mostrarnos el Mashiach, y al ver ese tesoro, los judíos de todo el mundo por fin abrazan los preceptos de una forma perfecta y permanente. Decíamos que al interior del pueblo han habido personas que pudieron haber sido el Mashiach, ¿no? Algunos sostuvieron eso. Un rebe de Lubavitch, por ejemplo, sostuvo eso, que posiblemente era el Mashiach. Otros, por el contrario, sostuvieron que, bueno, Bar Kokhba también fue considerado por algunos como el Mashiach, y al final no lo fueron. Pero hubo otros que sí han sido un poco más malvados y han sido falsos Mashiach, que han llevado al pueblo a alejarse de la Torá, incluso alejarse de la religión. E incluso hubo un falso Mashiach dentro del pueblo de Israel, autoproclamado Mashiach, que terminó fundando una religión con base en la cual han perseguido y han atacado y han dado muerte a grandes sabios del pueblo de Israel. Son un pecado terrible. Son un pecado terrible porque en todas partes es claro que lo propio del Mashiach, lo propio de la era mesiánica, es precisamente restablecer la autoridad de Israel en la creación. Restablecer no solamente el reinado de David, sino la dignidad del pueblo de Israel. Y esto se logra precisamente superando el exilio, esto se logra retornando a nuestra tierra, esto se nota prosperándonos. Pero entonces que un Mashiach, que el legado de un Mashiach sea la muerte de judíos, eso es algo simplemente aberrante. Yo quiero comentar algo bien interesante. Enseñan los sabios, cuando hablan de Tisha B'Av, que hablan de la destrucción del templo, la destrucción del segundo templo. Dicen que cuando se destruyó el segundo templo, inmediatamente bajó a este mundo el alma del Mashiach. Cuando se destruyó el templo de Jerusalén, bajó a este mundo el alma del Mashiach, y desde ese momento hasta el día de hoy, hasta nuestros días, ese alma está retornando permanentemente, esperando el momento para mostrar toda su luz, esperando el momento para mostrar todo su potencial espiritual. Y eso, digamos, esta idea que enseñan los sabios, de cierta manera se articula con otra idea según la cual en cada generación se revela un Mashiach, se revela una persona que, si bien no es ungida,
Es una persona que entra a traer luz al pueblo y a permitir ayudar que el pueblo camine en la halajá, que camine en los preceptos, que abrace la Torá, que guarde los preceptos. Entonces, de cierta manera, algunos sabios insisten en esto. Cada generación tiene su Mashiach. Y así iremos acumulando de Mashiach en Mashiach hasta que por fin llegue el Mashiach con todas sus luces, con toda su fuerza y redima de una vez por todas del exilio en el cual estamos. Estos Mashiach de las generaciones son líderes con cuyas ideas y ejemplos afianzan el amor del pueblo hacia la tierra de Israel y hacia el cumplimiento de la Torá. Un ser humano, estamos hablando de seres humanos. Ya dijimos de la primera sesión que el Mashiach es un rey y que no tiene en lo absoluto nada de divino. No es un Dios menor, y mucho menos es un puente o un medio para llegar a Dios. Es un ser humano. Es un ser humano que a través de su idea y ejemplo entra a motivarnos a cumplir los preceptos, que nos lidera en las guerras de Dios y que nos permite retornar al pueblo de Israel, a la tierra de Jerusalén y reconstruir el templo. Entonces decíamos que el Mashiach va a haber un nuevo linaje. Claro, porque el Mashiach, como todo hombre, morirá, pero también como todo hombre judío y como todo hombre cumplidor de los preceptos, se casará y se reproducirá. Ese es el primer precepto que tenemos en la Torá: multiplicarnos. Prurbu. Ese deber lo va a cumplir el Mashiach, y como va a restablecer el trono de David, va a restablecer, quiere decir que vuelve la monarquía. La monarquía se basa en un linaje. Entonces va a estar el linaje de Mashiach, que es un linaje que viene de David, pero que entra precisamente en una etapa de redención. Entonces, esto también es algo bien interesante que lo veamos, porque por ahí también muchos asocian la venida del Mashiach como con el fin del mundo. Ya dijimos que esto no es así. No es así. Cuando venga el Mashiach, vamos a seguir guardando Shabbat, vamos a seguir celebrando algunas fiestas, vamos a seguir comiendo kasher, vamos a seguir haciendo todo lo que hacemos, disfrutar de la vida. Pero va a ser una vida mucho mejor, va a ser una vida en paz, va a ser una vida donde vamos a poder realmente contemplar la presencia de Dios en cada instante, en cada lugar y en cada momento. Y esa precisamente es la felicidad más profunda que vamos a poder tener en el marco del proceso de corrección que aún tengamos pendiente. Luego entonces, dicen los sabios que solamente en un mundo preparado para recibirlo, el Mashiach verá la luz. Es decir, el Mashiach se mostrará con todas sus luces, como lo he venido sosteniendo. Y el Mashiach será reconocido por los líderes del pueblo. Otra cosa importantísima: los Jajamim, los sabios del pueblo de Israel, son los que están llamados a reconocer a Mashiach. Todos van a reconocer. Y acordarán nombrarlo su líder con la ordenación mosaica. Esta cadena de ordenación, esta semijá, se rompió hace 16 siglos y debe ser restaurada, ya que en la medida en que se restaura la semijá mosaica, ¿cómo se dice eso? Como la titulación. ¿Cómo se traduciría? Sí, la ordenación. La ordenación como gran autoridad espiritual que venía de Moisés, pero que se rompió, pero que se restableció luego temporalmente. Por ejemplo, los sabios la restablecieron para el siglo XV, más o menos, la restablecieron para darle esta semijá, esta ordenación a Joseph Caro y a otros jajamín de la época, de la generación de Safed. Ya voy concluyendo. De la generación de Safed. O sea que ya hubo un precedente de un momento en el cual los sabios se reúnen y restauran la semijá rabínica. Entonces, eso es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque si este gran sádic, este gran justo,
es ordenado de esta manera por la comunidad entera, entonces podrá restablecer el Sanedrín. Ya él teniendo esta, digamos, esta calidad de ser ordenado por la semejada mosaica, va a poder restablecer el Sanedrín, lo cual es condición necesaria para la reconstrucción del templo. Dice Isaías: y yo restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, y después será llamada ciudad de justicia, la ciudad fiel. Y ese mismo Sanedrín que el Mashiach ayuda a restablecer y que le sirve para reconstruir el templo, es el que formalmente lo puede ungir posteriormente a él como Mashiach. Entonces, si se dan cuenta de las relaciones que hay entre una cosa y otra, es decir, no es tan lineal. O sea, hace esto, pero esto luego se lo devuelve a él. O sea, el Sanedrín que él restablece, luego le ayuda a reconstruir el templo, y una vez reconstruido el templo y están los judíos en el de Israel, ese mismo Sanedrín lo reconoce y lo unge como Mashiach. Quisiera terminar, igual terminé en la clase pasada, pero quiero nuevamente traerlo acá. Cuando Rabbi Yoshua ben Leví le preguntó a Elías sobre cuándo vendrá el Mashiach, respondió con la palabra hoy. Hoy vendrá el Mashiach. Haciendo alusión al versículo: si hoy atendiera su voz, no endurezcas el corazón. Eso dice el versículo Salmo 95, 17. Si hoy escuchas la voz del Eterno, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Esa precisamente es la garantía de que la era mesiánica está por venir. Porque cada vez más las personas están teniendo un corazón sensible a la palabra del Eterno. Y están buscando espacios como este para aprender y para crecer en conocimiento, en misbot y en temor del cielo. Detrás Hashem, el Mashiach llegará pronto en nuestros días. Amén, que hay razón. Gracias a todos por su tiempo y quedo atento a las preguntas que haya lugar.